marcha la nueva campaña de radio y televisión. Ustedes quizás ya la vieron, que está implementada por el gobierno para concientizar sobre los riesgos del cannabis. La iniciativa fue ordenada por el presidente Vázquez luego de los resultados que arrojó un estudio de la Junta Nacional de Drogas, que es a través de una pesquisa que se realizó en el 2016. Vamos a conocer más detalles de esta campaña y de estas cifras. Estamos con Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Y antes de hablar de la campaña, vamos a compartir una de las campañas para que ustedes puedan verla. Y era este, ¿no? Sí, mate. ¿Y con quién fueron ayer? Ayer fue Frank, Corsi, Ale. Bueno. Che, Sol, ¿y en tu barra, amigos, hay alguno que consume marihuana? Bueno, en realidad, mis amigos y yo... Involucrarnos diariamente con familia, amigos y referentes es una buena manera de prevenir el consumo de cannabis u otras drogas. Hay otras piezas donde alumnos lo hablan con los docentes o donde se habla entre amigos y se tiene la información. Y otras donde son los adolescentes los que les preguntan a los padres y los ponen a una situación media complicada. Sí, la situación al revés de lo que veíamos allí. Pero bueno, es un poco concientizar y que esto se dialogue. Pero decíamos que venía también a través de un estudio que se realizó donde dio resultados de 3 de cada 4 jóvenes consumieron drogas en el último año, la marihuana la más utilizada. La prevalencia del consumo de marihuana viene escalando de 2003, 6 de cada 10 estudiantes piensan que carece de riesgo y solo 1 de cada 10 sostiene que la sustancia reviste un gran riesgo. ¿Ustedes esperaban algún resultado parecido a esto? Sí, lo que hay que destacar con respecto a la percepción del riesgo es que hay una baja percepción del riesgo sobre el uso esporádico. Cuando los adolescentes, que nosotros hacemos una encuesta a nivel de estudiantes de enseñanza media, son consultados acerca de cómo perciben el riesgo de consumir esporádicamente, ahí realmente los niveles han ido bajando. Se han mantenido altos la percepción de riesgo sobre el consumo habitual. Pero como por debajo de los 18 años uno debería orientar la política hacia que el consumo en adolescentes sea cero, claro. Nos pareció oportuno insistir o poner uno de los focos de la campaña justamente en el vínculo intergeneracional. Bien, algunas críticas que no están de acuerdo con el tema de la liberación del cannabis en nuestro país, la regulación en realidad, lo que dicen es que esta campaña debería haber sido antes. Lo que nosotros respondemos es que venimos trabajando en prevención desde siempre, la Junta Nacional de Drogas desde hace mucho tiempo, no siempre contando con la posibilidad de usar los medios masivos, que son medios muy importantes. Por ejemplo, venimos realizando un trabajo con el sistema educativo y la Organización Panamericana de la Salud, donde en los últimos 2 años capacitamos a 6.000 docentes en los 19 departamentos del país, visitamos 300 centros educativos estratégicamente ubicados para poder llegar a la red de educación pública, aumentamos la cantidad de dispositivos de consulta en territorio y asesoramiento gratuito para personas que tienen consultas o que están viviendo un proceso de consumo problemático, de 11 dispositivos a 21. Hicimos el año pasado una campaña orientada también a los fundamentos conceptuales de la regulación del cannabis, pero que señalaba los riesgos. Diseñamos un envasado del cannabis donde el 80% de la superficie está destinado a destacar los riesgos y últimamente emitimos un folleto para acompañar la dispensación del cannabis que tiene 10 puntos acerca de los riesgos, de los problemas de salud asociados al cannabis y al uso no medicinal, al uso que se conoce como uso recreativo, claro. y 10 medidas para disminuir esos riesgos. Es decir, pero esa campaña apunta a los consumidores, porque de hecho hay gente que ya está comprando el producto. Esta campaña masiva en medios apunta a los consumidores, a los jóvenes, a los posibles consumidores. ¿A quién está enfocada? Por eso, esta es una campaña que tiene un enfoque universal, que pretende comunicar a todas las personas independientemente de cuál sea su vínculo sobre la sustancia, con la sustancia, y es una campaña que apuesta a poner el centro en los vínculos entre las personas y cómo ese diálogo y ese involucramiento positivo que puede haber
en el marco de la familia, en el marco de las instituciones o en el marco de los vínculos entre pares, puede ser un factor de protección, digamos, ¿no? Que ayude a justamente evitar las trayectorias de consumo más problemático, más nocivo. Implica sincerarse un poco con respecto al tema, ¿no? Que tiene que ver también con la idea de la regulación, porque no le destacaba que el consumo y la pérdida de percepción del riesgo viene de 2003, es decir, mucho antes incluso que se empezara a discutir la regulación. Es un tema cultural, asociado, no sé, a la música que escuchábamos en los 90, los mensajes que reciben los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos también. Implica un poco un sinceramiento con el tema del consumo. Yo me planteaba un poco, en el caso de los adolescentes, lo difícil que debe ser romper con esa perspectiva baja del riesgo del consumo esporádico, porque realmente es muy difícil para ellos ver las consecuencias si consumen de esa manera. También puede darse que el consumo esporádico a esa edad lleve a un consumo más problemático, pero ¿cómo hacer con el adolescente? ¿Cómo se lo plantean ustedes? Bueno, hay distintas estrategias. Obviamente que la etapa vital adolescencia en el mundo actual, pero por componentes que tienen que ver con el desarrollo orgánico, pero también por el desarrollo social, tiene un componente que es tensar los límites de los riesgos, digamos, claro, ¿no? Es parte constitutiva del ser adolescente un manejo de ciertas fronteras del riesgo en distintas cuestiones, entonces, y de los límites. Entonces ahí lo que necesitamos y lo que tiene una fuerte evidencia científica de respaldo es que cuando hay un involucramiento positivo del mundo adulto, y esto no es necesariamente adultos rígidos o adultos autoritarios, sino es adultos presentes, adultos con quien el canal de diálogo esté fluido, esté establecido. En la familia, en los centros educativos, ahí se puede trabajar de una manera mucho más positiva, sin desconocer y sin mencionar que hay riesgos, pero también pudiendo entender qué es lo que le está pasando al adolescente, claro, qué cosas se está viviendo, qué contexto está viviendo. Tú decías algo que es muy importante, la baja percepción del riesgo en el uso de marihuana no tiene que ver con el Uruguay o con la regulación. Es un fenómeno global y particularmente de todo el mundo occidental, independientemente de cuál sea el sistema regulatorio. En países donde hay una prohibición muy estricta y muy rígida del mercado de cannabis, también hay un descenso importante en la percepción de riesgo y también hay un aumento sostenido en lo que va del siglo XXI del uso de cannabis. De hecho, hay estudios que demuestran que cuanto más se conoce sobre el cannabis medicinal, baja la percepción de riesgo en lo que es el cannabis recreativo. Es como, es una relación que se da porque se asocia a una medicina a la propia sustancia. Puede haber algo de eso. Por eso es importante destacar que todos estos elementos preventivos, de sensibilización, de educación, tienen como foco central el uso de la marihuana, el uso adulto o el uso recreativo, si se quiere, de la sustancia y no los usos medicinales que están regulados por las mismas normas que regulan todo el uso de medicamentos. Es cierto que proceden de la misma planta, no es el único principio vegetal, el cannabis, de donde se pueden extraer medicinas y también drogas que pueden tener otros efectos. Entonces sí, me parece que esa separación es algo en lo que tenemos que insistir. Igual me quedé pensando, ¿no? Los adolescentes que recordemos que la venta es para mayores de 18, al igual que el alcohol. Pero, por ejemplo, en cuanto a los daños del alcohol, no sé si tampoco hay tanta diferencia a los adolescentes. A lo mejor entre los adolescentes puede ser hasta peor también el consumo problemático de alcohol. Sí, en nuestro país y en el mundo, y esto está suficientemente estudiado por la comunidad científica, las bebidas alcohólicas son la sustancia psicoactiva que más daño generan en la salud humana a nivel global, en todas las edades. Obviamente que en la etapa de desarrollo, sobre todo desarrollo neurológico, el impacto que pueden tener las bebidas alcohólicas es importante. Y no hay estudio dio cerca de uruguayos con problemática con la marihuana, son cerca de 27.000 y con el alcohol son 250.000 personas. Exactamente, exactamente. De hecho, en nuestro país, nosotros estuvimos últimamente con el Ministerio de Salud Pública analizando las cifras de mortalidad relacionada al consumo de drogas y algo más del 80% de las muertes relacionadas al consumo de drogas en Uruguay están vinculadas a trastornos de la salud provocados por el uso abusivo, frecuente, prolongado de bebidas alcohólicas. De alcohol, 80% de marihuana. ¿Y los riesgos? Las muertes asociadas a marihuana en realidad no aparecen registradas. En el mundo las únicas muertes que aparecen relacionadas al uso de marihuana son aquellas producidas por la siniestralidad vial o laboral en algunos casos de manejo de maquinaria. No por la sustancia en sí misma. No por el uso directo de la sustancia sobre el organismo. Ahora, la percepción baja de riesgo por un consumo esporádico en el alcohol también está demostrada.
Exacto, sí, sí. En bebidas alcohólicas también tenemos un uso, una percepción del riesgo baja. La única sustancia que ha fortalecido, que ha incrementado su percepción del riesgo es el tabaco, y ahí tenemos un círculo virtuoso en donde la política pública, a través de distintas medidas, ha logrado revertir un proceso donde había una escasísima percepción de riesgo por el uso de tabaco y daños de salud muy altos. Esa tendencia se logró invertir con mucho trabajo, que incorpora también campaña de prevención, regulación del mercado, y por eso enviamos un proyecto de ley al Parlamento referido al uso de bebidas alcohólicas y a la comercialización para intentar lograr el mismo proceso de concientización que se logró con el tabaco. Está bueno en la campaña que la apuesta es a la conversación y al diálogo, y no que si un padre encuentra a un hijo con un porro un día lo va a tener que internar en una clínica, porque hasta hace poco por ahí es la parte percepción de mucha gente era así con la droga. Los referentes estén informados, ¿no? Porque Totalmente. Estas 10 pautas que ustedes se basaron, Claro, además por una experiencia canadiense, digo, estas 10 pautas, los adultos también tenemos que saberlo para poderlo explicar. Es importantísimo. Y no vimos el cierre del spot, pero bueno, lo van a ver, en donde hay dos elementos bien importantes. Informate más en infocannabis.u.uy. Es una web donde nosotros vamos a ir, ya hay mucho contenido cargado relacionado, información chequeada sobre cannabis y salud, uso recreativo de la marihuana, mucha información sobre eso, y el asterisco 1020 como una línea gratuita a las 24 horas, los 365 días, para conversar o consultar por alguna situación específica de consumo. Muy bien. Diego Olivera, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del